les bendiga, hermanos. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecida con Él por permitirme una vez más estar meditando en su santa palabra y poderla compartir con ustedes. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quisiera ponerle por título a esta reflexión: No sigas de luto. La historia en el libro de Deuteronomio 34 nos cuenta de que cuando Moisés murió, Josué y el pueblo lloró y estuvo en luto por 30 días. En el pueblo de Israel, normalmente cuando alguien muere, el luto es de 10 días. No dura más, dura 10 días. Pero ellos llevaban 30 días de luto. El Señor tuvo que venir a Josué y hablarle y decirle: Oye, ya Moisés murió, ahora levántate y sigue adelante. Resulta que Josué, cuando el Señor lo llama, Josué era joven. Josué tenía una debilidad y era de que él se desanimaba con frecuencia. Pero el Señor ya había establecido un plan con él, sin importar su debilidad, sin importar si se le dificultaba una cosa o la otra. Él no vio eso. Él vio lo que iba a hacer de Josué en unos años más adelante. En Deuteronomio 31, 6 y 7 dice: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y les daría, y tú se la harás heredar. Resulta que a nosotros el Señor nos ha dado una promesa, nos ha dado un enemigo vencido, nos ha dado su salvación, nos ha dotado de dones, de talentos, de cualidades, de habilidades que son para su servicio. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, entonces nosotros decimos: no, ya no podemos más, ya esto se acabó, yo ya me doy por vencido. Pero quisiera que leyéramos allí en Josué 7:7 y dice: Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Allí, en medio de esta dificultad, ya cuando el Señor les había dado la victoria de cruzar el Jordán, Él se lamentó y quiso volver atrás. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. El Señor nos da día tras día una victoria, que en pocas ocasiones nos damos cuenta de lo perfecto que es el Señor. Y es que nosotros estamos en las manos del alfarero. Y pues nos tenemos que dejar formar por el Señor. Tenemos que ir ascendiendo. Tenemos que ir subiendo escalón por escalón por escalón para llegar a ese camino de perfección. Resulta que allí, cuando ya habían superado la muerte de Moisés, pasaron el Jordán y Josué creyó que el Señor los había dejado a todos en las manos de los amorreos. Los había entregado. Y a veces pensamos que el Señor hace con nosotros eso. Pero hermano, el hecho de que usted y yo pasemos por una dificultad, por una prueba, no quiere decir que el Señor nos abandonó.
Solamente que necesitamos mostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al Señor en dónde estamos parados, si dependemos realmente de Él o no. A pesar de la debilidad de Josué, el Señor conocía cada paso de él, sabía de lo que era capaz y lo que no. Y así pasa con usted y conmigo, hermano. El Señor conoce usted de qué es capaz. El Señor conoce sus miedos, conoce lo que lo atribula, conoce todo, todo. A Él no se le escapa nada. Y si el Señor permitió de que usted estuviera en este camino, no era porque, es que lo quiero destruir, no. Porque les recuerdo que el diablo, el enemigo, sí vino a eso, a robar, a destruir, a acabarnos. Pero a él se le olvida de que él ya está vencido. Quisiera leerles el Salmo 100, versículo 3. Y dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, el hecho de reconocer nuestras debilidades, el hecho de reconocer que sin el Señor no somos nada, eso a pesar de que afuera lo vean, no, es que no, nos vean como poca cosa. Delante del Señor somos mucho, somos instrumentos que no se nos debe olvidar que el Señor cada vez que nos quiera usar lo puede hacer. Cada vez que el Señor te dé a ti una palabra de aliento, cada vez que el Señor te dé a ti una palabra de ánimo, cada vez que el Señor te diga, oye, ve y dile tal cosa a tal hermano o al amigo. El Señor hace todo esto con un fin, y es de llevarnos al camino de la perfección, a ser santos. Allí en Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asaones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Recuerden, hermanos, que en medio de la debilidad, el Señor Jesús es el que nos fortalece. A nosotros se nos debe, nosotros debemos tener presente de que el Señor Jesús es quien habita en nosotros cuando nuestras fuerzas ya no pueden, cuando nosotros seguimos ya a desmayar. Y no hay ser humano feliz. En muchas ocasiones queremos llenar ese vacío que solamente el Señor puede llenar. Y escuchamos música, vemos películas, no sé, se llenan con cosas vanas, con cosas que a la final, así como tienen un principio, tienen un fin. Y es un vacío que usted y yo sabemos, hermano, que solamente el Señor lo puede llenar. No lo puede llenar nadie más. Es momento de hacer un alto en el camino y no seguir más en ese luto. Hace unos días vi una frase que me pareció interesante y se las quisiera compartir, y dice: mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria. Y se nos olvida eso. Hermano, el hecho de que usted y yo cometamos errores no quiere decir de que el Señor nos va a dejar de lado, porque Él no está para juzgarnos, Él está para restaurarnos, para abrazarnos, para darnos consuelo. Y no sé, hermano, tal vez usted por qué dificultad esté pasando, pero el Señor ya estableció su victoria y mi victoria. No sé qué, hermano, tal vez esté frío, pero en esta hora el Señor le dice: ¿no te acuerdas cuando me alababas? Extraño esas lágrimas que derramabas en mi presencia. Derramo escuchar tu voz. No sé cuántos hermanos
se hayan alejado del Señor en medio de una dificultad. Pero el Señor todos los tiempos los conoce. Y lo puedo decir porque lo he vivido. Llegan momentos donde uno dice, ya no puedo más, ya no quiero seguir más. Pero en estos momentos el Señor le dice, hermano, levántese. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo y siga adelante. Tome la mano su familia y hágale, porque el Señor tiene una promesa para usted. Porque el Señor un día le dio una tierra prometida, un día el Señor le hizo una promesa, la cual usted no puede dejar por poco. El Señor fue y derramó su sangre, fue y dio su vida por cada uno de nosotros. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Porque Él en medio de lo que haya sido, porque en medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento, del dolor, Él lo dio todo por usted y por mí. Allí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en debilidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros dejamos de que sea el Señor quien pelee nuestras batallas, podemos descansar. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El Señor conoce por lo que usted y yo estamos pasando. El Señor no hace caso omiso a su dolor o al mío, a su problema o al mío. Pero sí es necesario que en muchas ocasiones pasemos por eso, por dos cosas, o porque es resultado de que hicimos en algún momento las cosas mal, o porque realmente es una prueba. Y eso el Señor con el tiempo nos lo hará saber. O pues bueno, hermano, si usted cometió un error, cometió una falla, usted sabrá y entenderá que es consecuencia de eso. Pero en esta hora le invito a que se esfuerce a ser cada vez mejor en el Señor. Y animarlo que sin importar en esta época las dificultades, la escasez, no se le olvide que con usted está el más gigante y está el Señor. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor permite que pasemos por muchas cosas, pero de todas ellas el Señor nos librará. De todas esas angustias el Señor nos guardará. No permita, hermano, de que venga el enemigo y le meta cosas en la cabeza, de que usted no puede, de que usted no es capaz. No se deje engañar de esa manera. El Señor a usted le ha dado dones, le ha dado habilidades y le ha dado talentos, que solamente el Señor sabe para qué, en qué momento los debe usar. Pero es momento de salir de ese luto, dejar el mundo a un lado y volver al camino del Señor, de volver a pararnos sobre la brecha y ver que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de que no estamos para desperdiciar el tiempo, valga la redundancia. No estamos en tiempos para darnos el lujo de darle el gusto al enemigo. No lo hagamos, hermanos. El Señor tiene un propósito con usted y conmigo. Y no se le olvide que somos sus ovejas. De que por más que usted intente salirse ahí del caminito, el Señor va a volver y lo va a traer. Porque es su pueblo. Porque hace parte de su redil. Y recordarles esa frase que
que me llamó tanto la atención. El enemigo día tras día está buscando la manera de ponernos la piedrita en el camino. Pero el Señor, sin importarle nuestras debilidades, sin importarle nuestros defectos, ya estableció para nosotros una victoria. Y procure día a día hacer lo mejor para el Señor, dar lo mejor. Y todo esto que acontece, sí es por la rebeldía del mundo, pero nosotros como pueblo del Señor también necesitábamos una sacudida, porque estábamos en una zona de confort, donde el Señor veía que de pronto habíamos unos que nos estábamos desviando. ¿Por qué lo digo? Porque cuando cierran los templos, ahora es donde nos tenemos que esforzar cada uno por estar bien delante del Señor. Ya no depende de la prédica del hermano, ya no depende del que cantó los coros, de si canto o no canto, o si voy o no voy. Ahora sí tenemos que demostrarle al Señor en qué estamos. Y era necesario que todo esto el pueblo lo pasara para despertarnos y darnos cuenta de que no hay tiempo para desperdiciar, de que el Señor está a las puertas, de que realmente nos hacía falta mucho. No sé cuántos de ustedes han meditado en medio de estas circunstancias todo lo que está pasando, pero habíamos muchos que tal vez íbamos a la iglesia por ir, o tal vez íbamos porque el chico nos gustaba, la chica nos gustaba. Pero en medio de esta dificultad que está pasando el mundo, el Señor nos está mostrando que realmente habíamos unos que no estábamos parados sobre la brecha y que nos hacía falta reflexionar sobre realmente en dónde teníamos puesta nuestra casa. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y no se les olvide, salgan de ese luto en el que el enemigo o en el que tal vez usted mismo ha insistido estar. Mi bendición en esta hora se la doy a mi hermana Andrea Lancheros.